Listo, Stephanie, cuando quieras empezar. Listo. Buenos días, compañeros, profesor. Nosotros les vamos a presentar la actividad 2.1, que somos el grupo 1, relacionado con la estructura conceptual de la estructura matemática y la estructura conceptual del tema. En el índice tenemos el contexto histórico de la estadística descriptiva y los cuantiles. Luego la estructura conceptual de la estadística y por último la estructura conceptual de las unidades de localización cuantiles. En la historia, pues tenemos que la estadística descriptiva tuvo sus inicios en el año 3000 a.C., la cual fue usada por civilizaciones egipcias y babilónicas para usos y fines administrativos. Posteriormente, en el siglo XVII, John Graham fue uno de los primeros que usó los métodos cuantitativos para analizar la mortalidad y a su vez para el estudio sistemático de poblaciones, en el cual usó los cuantiles como herramientas para dicho estudio. Posteriormente, en el siglo XIX, Francis Galton incorporó el concepto de percentiles para el estudio de la variabilidad biológica y social y a su vez relacionó los percentiles como herramientas para ese estudio. En el siglo XIX, Vilfredo Pareta incorporó una regla que se denomina regla 80-20, en el cual menciona que el 80% de la riqueza de la población estaba únicamente en el 20% de la población. A su vez, también determinó la distribución de los datos por medio de segmentos que fueron usados en economía. Por otro lado, también tuvo estudios en las distribuciones no simétricas de datos. Y por último, en el siglo XX, John Tukey usó la representación gráfica de los cuantiles, en la cual se enfocó en el diagrama de caja y bigote, esto para realizar un análisis de la distribución de los datos más profunda y visualmente. Bueno, aquí iniciamos con la estructura conceptual de la estadística, que es nuestra estructura matemática. La estadística se clasifica en dos, que es la inferencial y la descriptiva. En la descriptiva, se basa en describir y organizar los datos que pueden ser determinados por una muestra y por una población. En cuanto a la descriptiva, de estadística inferencial, pues se basa en unas deducciones con base en la muestra, que esta muestra puede ser determinada por técnicas de muestreo que son por conglomerado, simple, sistemática y estratificada, em, y que a su vez usa la probabilidad como estudio también. En cuanto a la población, se realizan unas estimaciones de parámetros, pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. Con respecto a los parámetros, pues busca la proyección de características poblacionales. En las pruebas de hipótesis se basa en contrastar teorías ya dadas y a su vez se realiza una estimación de la significancia que también tiene como estudio la probabilidad. Em, Listo. Aquí podemos observar pues que los datos se clasifican en agrupados y no agrupados. En los datos agrupados, estos se dan por medio de clases y en los cuales se puede determinar el punto medio de la clase y el intervalo de clase. En los datos no agrupados, pues se presenta la presentación de los datos es aislada. Ambos tipos de datos pues se distribuyen en frecuencias que son absoluta, relativa, absoluta acumulada y relativa acumulada. Estos tipos de datos pues tienen unas medidas que son las medidas de tendencia central que están dadas por la media, media moda, mediana moda, media ponderada y media geométrica. Unas medidas de dispersión que son la varianza, la dispersión estándar, la dispersión media y el rango. Estas varianza y desviación está para una muestra y una población. Y unas medidas de posición que son los cuartiles, deciles y percentiles, esto en función de unas variables que son tanto cuantitativas, que están relacionadas pues con estas medidas de posición, de dispersión y de tendencia central, y las cualitativas que se encargan únicamente como de estar distribuidas por frecuencias ya mencionadas. Aquí podemos observar el mapa de forma general. En cuanto a la estructura conceptual, que es la medida de localización cuantiles, podemos observar que estas medidas están en datos agrupados y que estos datos se agrupan en intervalos, los cuales tienen unos límites superior e inferior, y que dentro de estos intervalos hay unas clases.
en las cuales se puede determinar tanto el tamaño, que está determinado por el rango, y la marca de clase, que es el punto medio. Este punto medio se determina eh, teniendo en cuenta el límite superior y límite inferior del intervalo. Esto con la finalidad de realizar unos cálculos algebraicos, que son las frecuencias que se necesitan para determinar las medidas de localización, que son percentiles, deciles y cuartiles. Y que dentro de los cuartiles también hay un rango intercuartílico, que es la varianza entre el primer cuartil y el tercer cuartil. En las medidas de tendencia central se puede evidenciar también una relación entre estas y las medidas de localización. Las medidas de tendencia central son la mediana, moda y media, que podemos observar que la mediana tiene un énfasis bastante grande en las medidas de localización, ya que se toma como el valor central de estas medidas. Em, Podemos observar también que las medidas de localización también se dan por unos porcentajes y que esos porcentajes se basan en un conjunto de datos. Estas clases que había mencionado anteriormente están relacionadas con las variables cuantitativas que se clasifican en discretas y continuas. Y ambas tienen unas escalas de medición que son de intervalo y de razón. En la de intervalo tenemos un cero arbitrario en los cuales se pueden usar operaciones de suma y resta y realizar comparaciones de diferencia. Y los intervalos de razón existe un cero absoluto en los cuales se pueden aplicar las operaciones básicas. En el conjunto de datos también se realiza una distribución que es normal, que es simétrica con respecto a la media, sesgada, que es desigual con respecto a la media, uniforme, que es constante en el rango, y bimodal, en la cual usa dos modas distintas. Aquí podemos observar el mapa general de la estructura conceptual del tema y las referencias. Muchas gracias. Muy bien, Stephanie, muchas gracias. Bueno, le doy la palabra al grupo 2. ¿Quién presenta el grupo 2? Hola, buenos días. Yo voy a presentar. Hola. Hola, Ángela, listo.